En el ámbito de la arquitectura, nombres como Le Corbusier y Rogelio Salmona se erigen como pilares, dando forma a la manera en que percibimos y experimentamos el entorno construido. El concepto de paisaje arquitectónico, como lo explora Salmona, trasciende las meras estructuras físicas y nos invita a un reino donde los edificios son más que entidades funcionales, se convierten en partes integrales del tapiz cultural y emocional de un lugar. Rogelio Salmona, arquitecto colombiano cuya obra abarca décadas, es celebrado a menudo por su habilidad para fusionar principios modernistas con una profunda comprensión del contexto local. El paisaje arquitectónico que Salmona creó no es una entidad estática, sino una integración dinámica y evolutiva de la arquitectura en el paisaje natural y cultural. Sus obras no son solo edificios, son organismos vivos que insuflan vida a su entorno. La Biblioteca Virgilio Barco, esta joya arquitectónica en Bogotá, no solo es un edificio, sino un testimonio tangible de la visión de Salmona sobre la interacción entre arquitectura y entorno. Diseñada por Salmona en la década de 1990, se erige como un monumento a la fusión de la modernidad con la riqueza cultural y geográfica de Colombia. Desde el exterior, presenta una estructura que juega con las formas geométricas y los colores, típicos del estilo de Salmona. La disposición de los bloques y los espacios abiertos invita a los visitantes a explorar y sumergirse en un ambiente único. El paisaje arquitectónico se manifiesta en cada rincón, donde la conexión con los alrededores es tan importante como la función misma del edificio. La elección del maestro de incorporar elementos del entorno natural dentro de la biblioteca refuerza su compromiso con la arquitectura, como un medio para crear diálogos entre el hombre y su entorno. Los patios y jardines interiores no solo proporcionan luz y ventilación, sino que también establecen un equilibrio armonioso entre la construcción y la naturaleza circundante. En esencia, la biblioteca encarna la filosofía de Salmona, en cuanto a que la arquitectura no debe ser una imposición en el paisaje, sino una integración que enriquece tanto el entorno como la experiencia humana. Es un recordatorio de que los edificios pueden ser más que meros contenedores de conocimiento, pueden ser símbolos vivos de la identidad cultural de una sociedad. De su época parisina, Rogelio retiene valiosas experiencias de la propia ciudad que quedan marcadas en sus proyectos urbanos. Una de ellas es la del Paseante de Baudelaire, en la que transcribía las placas de los nombres de lugares en los que paseaba, y a partir de este realizaba viajes imaginarios que resucitaban tiempos pasados a través de sus recorridos. Gracias a esto, y sus reflexiones sobre el paisaje arquitectónico difieren en su producción arquitectónica del maestro Le Corbusier respecto al itinerario de la obra, y lo ve más bien como una sucesión de eventos marcados por la curiosidad que incitan las formas, la materialidad, la variedad de los espacios y la incidencia de la luz, lo cual entrega al habitar un sentido por descubrir su propia cultura. Respecto al paseo arquitectónico, es fácil reconocer tres sucesos en la Virgilio Barco. El primero, el entorno, configurado por recorridos y estancias complementarias a la biblioteca, que configuran espacios de permanencia naturales y construidos, reforzando la rancia y el descanso en su recorrido. Segundo, el acceso, que similar a la Casa Rivera y a la Casa Amaral, contempla un carácter de recorrido procesional, en el cual se debe subir para contemplar la naturaleza, para luego volver a bajar y finalmente volver a subir. Todo esto acompañado con elementos naturales que difuminan la separación entre lo exterior e interior. Y finalmente, el culmen, conformado por las cubiertas, que están colmadas de referencias a las culturas precolombinas y de espacios que surcan y que abren la vista hacia el cielo y hacia los espejos de agua en las inmediaciones de la biblioteca. Sin embargo, y como Aschner lo llama rancia, en el vestíbulo podríamos encontrar un cuarto punto anterior al culmen, que podríamos llamar nexo, ya que desde él los espacios de la biblioteca pueden ser recorridos con total autonomía, recordándonos del paisaje y la permanencia que Salmona remarcaba.
A medida que continuamos navegando por el paisaje, siempre cambiante de la teoría y la práctica arquitectónica, se puede reconocer que la verdadera belleza de la arquitectura radica no solo en su forma, sino en su capacidad para contar historias y dar forma a la narrativa cultural de nuestro mundo. Al reflexionar sobre el paisaje arquitectónico de Salmona, consideremos el impacto profundo que la arquitectura puede tener en nuestra conciencia colectiva. No se trata simplemente de erigir estructuras, sino de crear un sentido de pertenencia e identidad. El trabajo de Salmona sirve como testimonio de la idea de que la arquitectura puede ser una herramienta poderosa para la expresión y preservación cultural.